Bueno, estamos llegando. Más o menos. Entonces, estábamos en este punto. ¿Qué herramientas utilizamos para evaluar los proyectos? Explicamos muy rápidamente lo que significa el valor actual neto. El sistema de retorno, sí que tiene mucha relación con el valor actual neto. ¿Sí? Lo que pasa es que en la tasa interna de retorno no descontamos. Simplemente ponemos el flujo de fondos, lo que ponemos al principio y lo que vamos retirando después, generalmente es así, y entonces decimos, ¿qué tasa de interés hace que el descuento de todo lo que vamos a obtener después iguale la inversión inicial? En lugar de hallar un valor actual neto, asumimos que el valor actual neto es lo que estoy poniendo al principio, entonces veo qué rentabilidad voy a obtener. Nuevamente, ese valor va a tener que ser superior al que yo puedo conseguir, el inversor puede conseguir en otra inversión libre de riesgo, o en otro negocio, o en la compañía que tiene, una filial que tiene instalada en otro país, que por ahí en lugar de abro una sucursal, una filial en Argentina, o expando la que tengo en Canadá. Bueno, analizo cómo me va a rendir en cada lado y tal vez ahí decido dónde invertir. Obviamente esto, sépanlo, es para que ustedes no vamos a hacer ningún ejercicio de esto, ningún caso, esto lo van a ver ustedes en la administración financiera, pero es bueno que lo sepan. Y si leen los diarios y todo lo que está haciendo el gobierno ahora, y todo lo que habla con los grupos de bonistas y todo eso que se está hablando, el equivalente a la tasa de descuento que usan ellos cuando hablan de esto es lo que le llaman exit yield. Se escribe exit de salida y exit yield. Entonces es la tasa que se está tomando, ¿sí?, para evaluar el valor actual de todo el flujo de fondos, de intereses y pago de capital que van a dar los títulos de deuda. Bueno, es el equivalente, digamos, porque a veces la jerga que se utiliza para bonos de los gobiernos es un poco distinta a la que se utiliza para evaluación de proyectos, pero conceptualmente es lo mismo. Así que cuando escuchen eso, el exit yield, que le están tomando un 10%, ¿no?, para la Argentina, el concepto es ese. Todo el flujo que va a dar los nuevos títulos se descuenta el 10% y da que hoy no vale 100, vale 50. Bueno, y acá le puse en esta tercera celda que, por ejemplo, nosotros podemos comparar distintas unidades de negocios o localizaciones en distintos países, por ejemplo, con algunos indicadores como este que está puesto acá, que esto está en inglés, es Return on Investment. Ese es el más conocido, ¿puede ser? ROI es muy el conocido. único que conozco. Sí, o ROE, probablemente lo hayas visto, que ROE es Return on Equity, retorno sobre el capital invertido. Que tiene una manera de calcular también similar, digamos. EVA, bueno, hoy no se usa tanto. Economic Value Added, pero déjenlo, no tiene importancia. Vamos a la segunda fila. Este ROE, Return on Equity, o ROA, Return on Assets, retornos sobre activos, se utilizan mucho. Nivel táctico. Bueno, en el nivel táctico, tienen señalado aquí presupuesto, que hemos trabajado muchísimo sobre esto, ¿sí?, el control a través del control presupuestario, reportes de gestión, que hemos visto varios a lo largo del curso, tablero de comando,
Concepto de tablero de comando, no sé si les dijo algo Gustavo. No, creo que no. Bueno, probablemente lo comente después, pero si no se los digo yo lo que significa. Los primeros índices que se utilizaron, indicadores que se usaron, fueron, como les dije, de tipo contable, algunos de la familia, llamémosle entre comillas familia, de tipo económicos y otros de tipo financiero, que seguramente en los casos prácticos van a ver unos y otros. Esto empezó hace muchísimo tiempo, ¿sí? A ser más sistemático empezó a fines del siglo XIX, ¿sí? O sea, 1890. Algunas compañías ya empezaron a utilizar este tipo de indicadores para ver bueno, cómo estaban funcionando y comparar unas con otras. La idea de tablero de comando se desarrolló en los años 40, 50 del siglo pasado, que fue agregarle, para gerenciar o dirigir una compañía, agregarle a los índices económicos financieros propios de la empresa algunos datos que corresponden al entorno macroeconómico. ¿Me recuerdan que cuando vimos presupuesto, dijimos, para hacer presupuesto hay que tomar en cuenta datos del entorno macroeconómico? Bueno, esos datos usados para el presupuesto que conforman el tablero de comando, ¿sí? Donde vos tenés, bueno, distintos indicadores de tipo macroeconómico que te ayudan a ver por dónde puede pasar la compañía. Son datos acerca del entorno. Ya les digo, el tablero de comando entonces se conforma con datos propios, internos a la compañía, controlables por la compañía, y datos de contexto, algunos macroeconómicos, otros de mercado. Corresponde a evaluaciones del mercado donde estamos actuando, por eso también es muy importante, digamos. Lo general influye de alguna manera, lo propio del mercado nuestro influye de otra. A veces lo general puede ser perjudicial para muchas compañías, pero para nosotros no, por alguna particularidad del mercado donde estamos operando. Y en esta idea de tablero de comando, una de las últimas digamos, invenciones, por decirlo de alguna manera, digamos, herramientas que se idearon en los últimos tiempos, es esta que está puesta acá, BSC, por sus siglas en inglés, que quiere decir Balance Scorecard. Balance Scorecard. Cuadro de mando balanceado o tablero de comando balanceado. La idea de esto es, bueno, es hacer una sofisticación, ¿sí? Es una herramienta que desarrolló Kaplan. Kaplan también, el que había hecho Costeo ABC, bueno, unos años después desarrolló esta herramienta, donde para armar el tablero de comando estableció que no solamente había que tomar los índices de tipo económico-financiero, sino otros indicadores de otro tipo, desde otras perspectivas que hacen al funcionamiento de la empresa. Solo tener bien lo económico-financiero no asegura el éxito de la compañía, entonces hay que agregarle otros aspectos. Entonces le llamó enfoques, el enfoque económico-financiero, el enfoque comercial, ¿sí? El enfoque de los recursos, ¿sí? Y el enfoque de la tecnología y la innovación. Bueno, armó como 4 grupos de índices que uno tendría que desarrollar para que su tablero de comando sea un balance scorecard, o sea más amplio. Después le paso alguna fichita sintética acerca de esto. Y creo que también algún profesor en alguna otra materia utiliza Balance Scorecard para mostrarles cómo manejar algunas áreas de la empresa. No sé si algunos se lo dijeron ya, pero me ha tocado tener alumnos, compañeros de ustedes en años anteriores, donde me comentaron, digamos, que el profesor que tenían
en administración de personal les daba balance scorecard también, digamos, una manera de dirigir o guiar o llevar adelante el área de administración de personal. Bueno, balance scorecard es como un tablero de comando sofisticado, con 4 perspectivas. Acá tienen, ahora les voy a decir que es el EBITDA, y tienen los índices contables, que son los económicos financieros que les acabo de señalar, costo promedio del capital, que es como un indicador un poquito más sofisticado acerca de, bueno, cuánto cuesta el financiamiento de una compañía. Recordemos siempre que nosotros nos podemos financiar con financiamiento de terceros o con financiamiento propio de los accionistas. El que es propio de los accionistas no quiere decir que sea gratis, porque a los accionistas hay que remunerarlos con dividendos, ¿sí? Entonces, bueno, comparar ambos y establecer un promedio. En promedio ponderado, la sigla se lo suele decir en inglés, WACC, ¿no? Pero promedio ponderado del costo del financiamiento de una empresa. Ahora vamos a tratar de ver un ejemplo junto con el EBITDA, que son un poquito más complicados, ¿no? Entonces, ustedes tienen que les acabo de decir, costo promedio del capital y EBITDA. EBITDA, vamos a detenernos un poquito para explicar qué es, ¿sí? Porque hoy por hoy se usa mucho. Entonces, ustedes tienen que saber qué es el EBITDA. Quizás alguien lo haya visto, se lo hayan dicho, se lo hayan comentado en los lugares donde trabajan. ¿No? ¿Nadie? Bueno, EBITDA también responde a sus siglas en inglés. Es earning, utilidad, before, antes, interest, intereses, taxes, impuestos, depreciation and amortization. La ganancia que obtiene una compañía antes de restarle los intereses, suponiendo que tiene costo financiero, ¿no? Los intereses, los impuestos, que acá nos estamos refiriendo al impuesto a las ganancias, y las amortizaciones y otras depreciaciones que puedan estar consideradas. Ese es el EBITDA. Es bastante útil para medir la capacidad de generar recursos que tiene una compañía. O lo que genera antes de soportar estos costos, ¿sí? Que algunos hay que pagarlos y otros no. ¿Cuáles no tenemos que pagar? Las amortizaciones. Exactamente. Las amortizaciones no las pagamos. Entonces, el EBITDA se utiliza mucho y además es bastante interesante para poder comparar una empresa con otra o una unidad de negocios con otra. ¿Por qué? Porque a veces la tasa de interés está relacionada con la forma que nos estamos financiando. Si vamos con capital propio, bueno, no tenemos que pagar interés a terceros. Y además, la tasa de interés puede ser cambiante según los países. Hay países donde, por ejemplo, países, y nosotros estamos evaluando, comparando la performance de 2 filiales. Países donde el financiamiento local puede ser un poco más caro que en otros lados. Entonces, lo estoy segregando del análisis. Estoy mirando cuánto se gana antes de considerar el interés, que ya les digo, está influido por la estructura de financiamiento de la empresa sobre la cual la estoy calculando, y por condiciones del lugar en cuanto a los intereses, que pueden ser más altos o más bajos según los lugares.
Lo mismo ocurre con taxis. Los impuestos a las ganancias pueden ser distintos según donde esté trabajando. Hay países que tienen una imposición más alta y otros que tienen una imposición menor. Entonces, si yo lo que quiero es medir la performance del negocio, bueno, segrego un componente que puede tener influencias por otros factores, porque en definitiva estarían influyendo la legislación de un lugar con respecto a la de la otra. Y en cuanto a las amortizaciones, lo segrego porque, bueno, puedo decir la amortización no hay que pagarla, y además ahí estaría influyendo los criterios contables que puedo estar aplicando para amortizar y la antigüedad del capital que estoy utilizando para producir, que tal vez no me considerarlo en este tipo de análisis. Entonces, porque bueno, si yo tengo un equipamiento que fue contablemente amortizado muy rápidamente, ahí ya no está más la amortización, ¿sí? Entonces sería una ventaja en ese lugar con respecto a otro lugar donde estoy instalado que recién ahora lo estoy empezando a amortizar porque me instalé el año pasado y no hace 4. Entonces podría tener dificultades para comparar uno con otro. Entonces lo saco del análisis. Esa es la forma que calculamos el EBITDA. Probablemente lo tengan en alguno de los prácticos, entonces sepan muy bien cómo hacemos, ¿no? Si nosotros arrancamos de la última línea, ¿sí?, el resultado neto final, al resultado neto final le tenemos que sumar el impuesto a las ganancias, ¿sí?, que es la línea anterior, ¿sí?, sumarlo. Tenemos que sumar los costos financieros que hemos pagado, que hay que buscarlo en el estado de resultados, ¿no?, para encontrarlo, resultados financieros. Lo sumamos también, porque eran una pérdida y ahora lo estamos sumando para que no influya. Y tenemos que buscar por algún lado dónde están las amortizaciones para también sumarlo y calcular el EBITDA. El resultado, ganancia, se supone que tiene que ser positivo si no estoy en problemas, antes de considerar los intereses, las amortizaciones y los impuestos. Ese es el EBITDA. Bueno, y en este nivel operativo lo que solemos tener son procedimientos, son instrucciones, manuales de instrucciones. Utilizamos datos acerca de la performance que se ha logrado, o sea, cantidad de piezas realizadas. Hemos visto cantidad de ejemplos en el curso, o sea, casi todos los problemas que hemos hecho partían de tener este tipo de datos, este dato de cómo fue la performance de la compañía durante un periodo, cómo pensamos que va a ser a futuro cuando armamos los presupuestos. Instrucciones y supervisión. ¿Qué más hay acá? Bueno, algunas ideas bastante generales sobre esto, ¿no? Un poco la perspectiva tradicional del control de gestión se basaba en supervisar muy bien las tareas, lo que hacen los subordinados, digamos, ser bien supervisados por los superiores en los distintos niveles de organización. Herramientas cuantitativas de origen contable, porque de alguna manera fueron las primeras que se desarrollaron, ¿sí? Estos datos contables duros que salen de la información contable. Y tareas de control separado de la operación. O sea, generalmente el control respondía a alguien que hacía el control fuera de la operación. O sea, no era el que operaba. Alguien supervisa, uno ejecuta y otro supervisa. Sería esta la idea que hay acá subyacente. Y en los nuevos enfoques apuntan a tratar de que exista autocontrol, ¿sí?, que los procesos puedan tener mecanismos que puedan generar un autocontrol del propio proceso o de la persona que está ejecutando el proceso tenga la posibilidad de autocontrolarse, haya responsabilidad en el propio trabajo. Pero esto, ¿por qué? Porque de alguna manera el tener muchos niveles de control encarece, ¿sí? Entonces, si yo logro que la gente actúe con responsabilidad y con autocontrol, ahorro, ¿sí? Me resulta más ventajoso, pero no tienen que equivocarse.
el énfasis en índices cualitativos junto con los financieros. Recuerdan lo que le dije en el Balance Scorecard, le agregamos otras perspectivas para agregar índices en ese cuadro de control. Y esto también estaba en tablero de comando, énfasis en factores de contexto junto con las variables internas. La idea que hay acá es, en definitiva, que si logramos mayor identificación de los integrantes de una organización con los objetivos de la organización y logramos un mayor conocimiento, o sea, que tengan más capacidades, más habilidades, más destrezas, vamos a necesitar menos control, porque hay mayor autocontrol. Si hay mayor autocontrol, hay menores costos, porque ahorro en los niveles de supervisión. Y si hay más controles automáticos y menos supervisión, también tengo menos costos. Entonces, esto, digamos, de alguna manera el nuevo enfoque acerca de los temas de control apunta a que, digamos, el desempeño responsable de los integrantes de una organización, los que tienen que hacer operaciones, tareas, en los distintos niveles, su desempeño responsable y con conocimientos, nos reduce la necesidad de ejecutar tareas o tener niveles adicionales de control y entonces ahorro. Obviamente si no se tiene esa condición, no hay mucha responsabilidad en el trabajo y no hay mucho conocimiento en el trabajo, tengo que aumentar los niveles de control porque no puedo generar errores o fallas, porque me cuestan más. Ya hemos hablado de esto. Bueno, y acá había algunos ejemplos que los vamos a dejar de lado. Eran ejemplos que usaban justamente algunos de estos conceptos que estamos mencionando, TIR y BAN, pero no viene al caso. Control presupuestario, ustedes ya lo vieron, lo hemos visto cuando hablamos de control presupuestario, así que esto ya lo sabemos. Nosotros nos vamos a meter ahora, les quiero decir algo. Vamos a tratar de ver esto, ¿no? El costo promedio del capital. La idea de EBITDA la tienen clara, ¿no? Eso sería algo que se aplica, digamos, al estado de resultados, entonces. El EBITDA lo calculás en el estado de resultados, ¿sí? Lo calculás, bueno, si estás mirando qué pasó hacia atrás en los estados de resultados de los periodos que pasaron, ¿sí? Si estás mirando hacia adelante en el presupuesto económico, podés calcularle el EBITDA. Bueno, voy a tratar de ver con ustedes el costo promedio del capital, digamos que por ahí es un poquito más complicado que los otros índices. Bueno, la verdad que no sé si les lo va a dar Gustavo el miércoles. Ya lo vemos hoy y ya lo tenemos. Así que vamos a ver si comparto otro. Esto se lo subo a ustedes, pero vean que nos hemos detenido en la hoja 6. No hace falta que, si quieren lo miran, pero no hace falta que lo lean. Estos son algunos ejemplos. Y la parte del presupuesto que ya la saben. Si quieren la pueden repasar. Bueno, esto lo pueden leer. Ya lo hemos dicho. ¿Cómo se hace el control presupuestario? Comparamos el real con el presupuesto. ¿Sí?
pasó con lo que pensábamos que iba a pasar. Las variaciones, lo hemos dicho, son fallas en las estimaciones como consecuencia de variables que no controlamos, o sea, proyectamos una inflación y después la inflación fue otra, ¿sí? Fallas en la elaboración del presupuesto, o sea, cometimos errores, digamos, inconsistencias cuando armamos los datos, no compaginamos bien un área con la otra. Fallas en la gestión, ¿sí? Es decir, bueno, a partir de tener el presupuesto y hacer control presupuestario nos damos cuenta que alguien no cumplió con lo que tenía que hacer. Gastó de más por errores, por desperfectos, por problemas, no porque le pifió a las variables no controlables, sino porque cometió equivocaciones y, por ejemplo, gastó de más, tuvo que hacer más retrabajos de lo que estaban previstos. Entonces, ahí ya una falla de gestión, aplica sobre variables controlables. Y la holgura en el presupuesto, encomillado lo de holgura, ¿sí? Es un defecto que hay a veces cuando se elaboran los presupuestos, creo que lo hemos mencionado, ¿no? Y que en general los sectores cuando participan en la elaboración de los presupuestos tratan de generar holguras. O sea, si, por ejemplo, están presupuestando los gastos que van a tener el año que viene, suponte, le ponen un poco más por las dudas, para cubrirse. Entonces ahí hay un fenómeno cuando hay holgura presupuestaria. O sea, se hace más laxo, se busca hacer laxo el presupuesto porque así hay menos presión sobre la gestión. Si yo manejo un área, logro que me aprueben un presupuesto que sé que es mayor del que voy a necesitar, voy a estar cómodo. Y si encima después gasto menos, tal vez me den algún reconocimiento. O a veces lo que ocurre es, esto en el sector privado suele ser así, en el sector público la holgura presupuestaria juega porque generalmente se busca siempre poder gastar un poco más. Entonces, no suele haber incentivos en el sector público, en la elaboración del presupuesto de los sectores públicos, por generar ahorros. En general se pide más y se trata de gastar todo, porque si no gastas todo lo que pediste, después al año siguiente te asignan menos. A veces hasta la opinión pública alienta esto. Es frecuente que digan, el presupuesto que tenían asignado para tal tarea no se ejecutó en su totalidad. Entonces, el ministro fue malo, no hizo bien su trabajo. Bueno, puede ser que sea así, puede ser que no lo ejecutó el presupuesto el ministro porque no tenía ganas de trabajar, o no quiso trabajar, o era malo, no sabía cómo trabajar. Pero, digamos, a veces uno puede gastar menos porque fue más eficiente. Entonces, eso el sector público no corre mucho. Entonces, el concepto de holgura es uno de los vicios que suele existir cuando se arman los presupuestos, digamos, que los sectores buscan poner algo de más en cuanto a gastos, para favorecerse. Si es en cuanto a generar ingresos, la holgura es al revés. Te ponen un poco de menos, o buscan poner un poquito de menos, para tratar de que no haya tanta presión por generar más resultados. Aunque, dicho sea de paso, la gente de ventas suele ser muy optimista y es también frecuente que los de ventas se pasen de optimistas, ¿sí? Entonces digan, bueno, yo voy a poder lograr vender un 15% más de lo que vendí este año, y por ahí eso no tiene mucho sustento. Así que el concepto de holgura juega de distintas maneras, ¿no? Donde se ve más nítidamente el excedente, la holgura es en la parte del gasto, ¿sí? En la parte de los ingresos, bueno, puede haber de los dos lados. Bueno, esto es bastante simple y bastante intuitivo. Bueno, y después los ejemplos, lo pueden mirar si quieren, serían temas que ya hemos visto. Así que esto se los voy a subir en el grupo de WhatsApp, está también en el de Facebook, pero se lo subo en el grupo de WhatsApp. Vamos a tratar de proyectar ahora esto de la medición del costo financiero para ver, se llevan una yapa. Entonces voy a cambiar de hoja. Uy, nos queda poco tiempo.
bueno, seguramente vamos a tener que hacer una breve nueva entrada. Back. ¿Ven este nuevo Excel? Este Excel que estoy viendo yo, ¿ustedes lo ven? Todavía no. No, no se ve. Bueno, Todavía. vamos a volver con compartir. A ver. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Bueno. Yo les decía que promedio ponderado, promedio ponderado del costo del capital. ¿Ven? Por las siglas en inglés. WACC, dicho en español. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer con este índice es analizar en la empresa que estamos evaluando el costo del financiamiento promedio entre lo que le pagamos a terceros, financiamiento de terceros, y lo que nos cuesta retribuir a los accionistas. Si somos los dueños, lo que ganamos nosotros. Entonces, el promedio ponderado del costo del capital ajeno y del capital propio. Bueno, la estructura de financiamiento de las empresas puede no ser igual. O sea, nosotros podemos partir de un momento en el cual nos financiamos con una parte importante de capital ajeno y poco de capital propio, o al revés, o igual. ¿Dónde aparecerá esto? ¿Dónde lo miro? ¿Qué hemos dicho? En una compañía está todo lo que tenemos. ¿Qué es todo lo que tenemos? El patrimonio neto. Todo lo que tenemos. El activo. El activo. ¿Y del otro lado qué hay? Pasivo y patrimonio neto. En la ecuación, pasivo y patrimonio neto. Todo nuestro activo soporta, o se corresponde, o respalda de alguna manera nuestro pasivo, lo que le debemos a terceros, y el patrimonio neto, que es lo que tenemos nosotros. Ya hemos dicho, ¿sí? Nosotros sí. Tener patrimonio neto negativo, ¿qué significa? Activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Si el patrimonio neto es negativo, ¿qué quiere decir? Que tenemos más pasivo que activo.
tenemos más pasivo que activo, tenemos más deudas que nuestros activos. ¿Qué le pasa a la empresa que está en esa situación? En déficit. ¿Y qué le debería ocurrir? ¿Qué materia de derecho vieron? Derecho público y derecho privado. Y para contadores está derecho Económico. crediticio, económico. No, económico. Y en derecho económico no les hablaron de las empresas que entran en concurso, en quiebra. No lo hice. No hice No. económico. No hiciste todo. Bueno, viste que ahora Eso es de derecho privado. sí, se está hablando mucho, ¿no?, de los concursos, las quiebras. Nuestra ley de sociedades, y en realidad es un principio mundial, ¿no?, del principio del, digamos, del mundo capitalista, ¿no?, es que cualquier empresa tiene que tener capital de sus propietarios, ¿sí? Si no tiene si se pierde todo el capital de los propietarios, o los propietarios tienen que recomponer ese capital, o debería disolverse, liquidarse, y con lo que hay, que no alcanza, si tiene patrimonio neto negativo, pagarle a los acreedores, porque es insostenible en el tiempo operar sin capital propio. Está fuera del concepto de lo que es una empresa. O sea, si uno tiene patrimonio neto negativo, el accionista ya perdió todo, no tiene ningún riesgo, no está comprometiendo su capital en esa empresa, ya lo ha perdido antes, ¿sí? Entonces, o tiene que poner más, o debería disolverse la empresa. Esto es la teoría, lo que dice la teoría económica, la teoría del derecho aplicable, derecho privado aplicado a las empresas, dice eso. Entonces, bueno, es una situación muy rara, ¿sí? Generalmente hay una parte de capital propio y otra parte de financiamiento de terceros. También es muy raro que una compañía no tenga ninguna deuda, ¿sí? Generalmente hay una parte que se debe, préstamos, financiamiento que se ha conseguido de proveedores, que a veces puede ser más barato, del banco, bueno, distintas fuentes de financiamiento a las cuales se ha podido acceder, y otra parte de capital propio. Ven ahora la gran discusión que hay con Vicentín es, bueno, cuánto deben, cuánto valen las empresas, cuánto es de los accionistas, ¿no? O sea, porque si lo de los accionistas es la diferencia, si la deuda fuese igual al activo, los accionistas no tienen nada y habría que vender las empresas para pagarle a los acreedores. Entonces, como generalmente lo esperable y lo que se da es que haya una parte de terceros y una parte propia, un análisis que se hace es, bueno, cuánto cuesta y cómo entra en ponderación ese costo de financiarnos con terceros o financiarnos con capital propio. Por eso lo del promedio y el promedio ponderado. La ponderación es qué parte tomo propio y qué parte es de terceros. Bueno, esto lo corto ahora y entramos de vuelta y ya redondeamos esto, cómo se calcula esto, y supongo que ahí terminamos. Así que nos vemos en un instante. Ahora voy a tardar un poquito más porque creo que esta vez sí se grabó y convertir el archivo me va a tomar un poco de tiempo, así que, bueno, tengan algo de paciencia. Dale. Bueno, quiero salir. Mi ventana para salir.